Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, martes 17 de marzo. Estamos haciendo nuestro camino, queridos amigos, del tiempo cuaresmal. Ya estamos en la cuarta semana. Oye, semana la cambia lleva nuestra conversión. Nosotros leemos hoy en este día de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 9 y luego el versículo 20. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa del Señor. En dirección al oriente, hacia la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este tenía una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no podía atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. Y así continúa la palabra del Señor. El símbolo del agua, queridos amigos, que sale del altar del templo. Upea que dice el agua viva lleva. Por una parte, pero sobre todo potita, ¿verdad? Porque el agua significa la pureza. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, que significa para nosotros la conversión, que significa sobre todo para nosotros, queridos amigos, esa pureza, esa limpieza. Añamoñe Punú también se dan cuenta en forma gradual. 500 metros hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura. Después ya era un agua intransitable, impasable. Queridos amigos, se dan cuenta cómo es la gracia de Dios. En la medida en que ñandea y upeisha lleva ya en la cuarta semana. Ya yo upeisha ña comparación la primera semana, en vez de que tuve ya que ya en la fuente viva que es el Señor. Ya guatalla y nos llega hasta las rodillas esa fuerza de Dios que nos purifica y que nos quita toda sed. Y sobre todo este pueblo sediento, cada uno de nosotros, porque ñandeco ya hipotape justicia, pe amor, lleva. Para nuestra nación, en nuestro país, que todos estemos bien verdaderamente, queridos amigos. Pero vean entonces el agua viva. Y miren que dice que miraba hacia el este, hacia el oriente. El oriente significa la sabiduría. Queridos amigos, la fuerza y la gracia de Dios, que es sabiduría, es la que nos purifica. La fuerza y la gracia de Dios, que es esa sabiduría que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, es lo único que puede cambiar nuestra nación, es lo único que puede cambiar nuestra iglesia, lo único que puede cambiar nuestra vida personal. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.